Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia. Iniciar. Muy buenas tardes a todas mis queridas hermanas. Dios las bendiga. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Esta es una hermosa promesa que se encuentra registrada en la palabra de Dios. Le doy las gracias al Señor por esta oportunidad que nos da en esta tarde de reunirnos para estudiar un poquito de su palabra y esta hermosa bendición que me da de yo poder compartirla con ustedes. Para eso le pedí al Señor sabiduría, le pedí dirección para poder traer un tema que quizá no tan estructurado, toca ciertos puntos que creo que todas tenemos en común y lo titulé Mujeres de Fe, Pilares de Amor. Honra y gloria sean para el Señor y sabemos que el Señor es quien va a tomar dirección de todo lo que compartamos en esta tarde. Hoy me acompaña la hermana Carmen, que nos ha estado visitando desde hace varios meses en los cultos y también le damos la bienvenida. Gracias a todas mis hermanas y a todas nuestras amigas que nos acompañan también. Dios les bendiga. Bueno, en este tema vamos a reflexionar un poquito acerca del poder de la oración, acerca de la fe como poderosa herramienta en nuestra vida diaria, nuestra vida de oración, acerca de la perfecta voluntad de Dios y acerca de lo que es la acción de gracias. Sé que el tiempo no es muy extenso para abarcar todos estos temas, pero sí podemos ir reflexionando poco a poco basándonos en la palabra de Dios. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Esto lo registra la palabra de Dios en Jeremías 29:12. La oración. Vendréis y oraréis. Es un acto que muchos realizamos a lo largo y ancho de este mundo. Personas de diferentes denominaciones se inclinan en oración para orar al Señor. Se dirigen al Señor con cualquier propósito y nosotras, las hermanas, las miembros de la Iglesia de Cristo, las mujeres cristianas, estoy segura de que realizamos este acto como parte de nuestra vida diaria en adoración al Señor. Al orar, hablamos con Dios, nos comunicamos y estamos en comunión con Él. Nosotras, las mujeres, al igual que cada uno de los miembros de nuestras familias, siempre debemos tomar un tiempo para orar o estar en constante oración, como lo dice la palabra de Dios, como lo vamos a ver más adelante en el libro de Primera de Tesalonicenses. Yo recuerdo que de muy pequeña, mi mamá, como dijo la hermana Betty, pertenezco a la Iglesia de Cristo y no sé si mencionó desde que nací. Nací en la fe, he crecido en la fe y he adquirido experiencia, honra y gloria al Señor. Pero yo recuerdo que mi mamá nos arrodillaba al borde de la cama y nos enseñó a orar antes de dormir, también antes de comer. Y fue una práctica que hemos ido pasando de generación en generación porque lo hice con mis hijos. Y de esa manera podemos encontrar comunión con el Señor, nos comunicamos con el Señor. En la Biblia se registran muchos eventos en donde por la oración hubo algunos conflictos. Y hay uno que me llama mucho la atención, que fue cuando el profeta Daniel fue condenado a muerte precisamente por orar. Hay un canto que quizás algunas han escuchado que dice 3 veces oraba Daniel en el día. Hubo un decreto del rey que decía
que quien adorara a alguien más que al rey iba a ser condenado a muerte en el foso de los leones. Yo sé que muchas de nosotras ya conocemos esta historia, pero a pesar de eso, Daniel no desfalleció y él siguió orando. En nuestra vida diaria, en nuestra vida personal, muchas veces nos vamos a encontrar con obstáculos o amenazas que van a tratar de hacernos desistir de la oración. Llámese un día ocupado, una agenda llena, un entretenimiento, compromisos, llámese gente o personas que quieran hacer burla de nuestra fe, porque he conocido situaciones de personas que han tratado de llevar una vida de oración o de comunión con Dios y encuentran burla en quienes le conocían de antes. Pero debemos mantenernos firmes en oración, así como lo hizo el profeta Daniel. No le importó que iba a ser condenado, él siguió orando públicamente ante la presencia de todos, pero para honrar y glorificar al Señor. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, fue un ejemplo de oración y nos dejó inclusive un modelo de oración. Cuando nosotros oramos o a través de la oración, adoramos a Dios, lo exaltamos, glorificamos su nombre, pero también en la oración agradecemos. Tenemos mucho que agradecer al Señor. Agradecemos por cada bendición que recibimos, por los alimentos, por los familiares, pero asimismo también hacemos peticiones. Y yo estuve reflexionando y pensando que quizás las oraciones por peticiones abarcan un gran porcentaje en relación al total del tiempo de oración que invertimos a nivel mundial, que le elevamos al Señor. No importa en qué rincón del mundo estemos. Como dije anteriormente, a lo largo y ancho del mundo hay gente orando, pero sabemos que principalmente por situaciones personales y también por las situaciones que estamos viviendo hoy día, hay muchas oraciones de petición. Y vamos entonces siguiendo lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces vamos a enfocarnos en estas oraciones de petición. Aquí vemos la imagen de una mujer orando. Hay amor en la oración de una mujer. Eso no quiere decir que no hay amor en la petición de un hombre o en la oración de un hombre. Pero sí podemos estar seguras de que nosotras, por ser mujeres, madres, hijas, esposas, hermanas, amigas, nuestra naturaleza como mujer se basa en el amor. Y está comprobado científicamente que las mujeres somos más emocionales que los hombres. Tenemos sentimientos mucho más intensos. Y eso se puede comprender porque Dios nos hizo creadoras de vida, nos hizo llevar vida en nuestro vientre. Y esa es la naturaleza que viene del carácter de nuestro Dios creador, que es amor. Entonces, yo siempre escuché desde pequeña, y mi mamá todavía no los dice, que la oración de una madre es poderosa porque se hace con amor. Y el amor es Dios, según dice Primera de Juan 4:8. Entonces, nosotras, ¿qué motivos tenemos para orar por peticiones a menudo? Hermanas, reflexionemos en nuestras vidas. Cuando estamos orando, aparte de exaltar al Señor, aparte de agradecerle por cada bendición, a menudo vivimos situaciones. Pueden ser situaciones de salud. Ahora, con estos tiempos que hemos estado viviendo, en lo personal, en comunión, igual con ustedes, mis hermanas, hemos estado orando mucho por la salud de algunos hermanos que han estado afectados o personas que conocemos con estas condiciones que ya todos conocemos, al igual que con las situaciones, los desastres que han ocurrido recientemente.
Mis hijos tienen parientes chiricanos de Cerro Punta, Bambito, Volcán, las nubes más arriba de Cerro Punta. Y la verdad que en estos últimos días he estado un poco conmovida porque todos los de Cerro Punta están en refugios. Y uno de los primitos de 10 años falleció hace 2 semanas con las inundaciones. Entonces, hace 2 días llegaron a Chorrera, acá a Panamá Oeste, y mi hija me estuvo contando, ya mis hijos son adultos. Mi hija trabaja en la Cruz Roja Internacional y me estaba diciendo, mamá, es grato trabajar para tocar vidas, pero es triste cuando esto te toca a ti, a tu familia. Y la verdad que estuvimos un poquito tristes, pero seguimos orando por todas esas familias, por todas esas personas que han estado afectadas y para que el Señor siga teniendo control de todo lo que está ocurriendo en este mundo, que nosotras como cristianas sabemos señales de que son. Pero tenemos tantas razones para hacer peticiones, salud, situaciones familiares, hay situaciones, a veces problemas con nuestros hijos, problemas de pareja, desacuerdos, y bueno, en fin, hay metas profesionales, hay personas pues que están tratando de conseguir trabajos y problemas económicos, pero también debemos pedir por fortaleza, por sabiduría. Muchas veces en medio de tantas situaciones, siendo cristianas o buscando del Señor, porque sabemos que si estamos aquí hoy es porque tenemos interés en tener una vida en comunión con el Señor, nos hace falta pedir sabiduría, así como la pidió el rey Salomón. El Señor nos va a dar sabiduría para poder pedir bien, para poder pedir conforme a su voluntad. Él nos dará esa fortaleza. Dice aquí, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Santiago 1:5. Dios nos ama, su carácter es el amor. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotras y para cada uno de nosotros, los miembros de nuestra familia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso está registrado en el libro de Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1. Y así, retomando el tema de Daniel, como Daniel tuvo una fe inquebrantable al saber que Dios tomaría control de la situación, no importa qué, o a él no le importaba qué amenaza hubiese bíblicas. En estos días, en una de las reflexiones que estaba escuchando, me llamó la atención la historia de la mujer sumanita. Ella quizás no es una historia que se cuente muy a menudo, pero es una mujer que tuvo una gran prueba de fe. Ella no podía tener hijos. El profeta Eliseo le prometió que oraría para que ella pudiera tener un hijo. Así que ella y su esposo, un año después de esa promesa, recibieron a un hijo. Tiempo después, el hijo falleció. Y ella, teniendo a su hijo en sus brazos, supo que si Dios le había cumplido esa promesa, él iba a hacer algo para restituirla. Así que me llama mucho la atención cómo está narrado en las letras bíblicas, que ella con mucha calma fue hacia donde estaba el profeta Eliseo. Y antes de llegar allá, el sirviente, el siervo del profeta Eliseo, se acercó a ella y le preguntó, ¿qué pasa? Y ella dijo, todo está bien. Parece que iba con mucha calma a pesar de haber perdido a su hijo. Pero esa historia
me hace reflexionar mucho en estas situaciones en las que nuestra fe debe ser firme e inquebrantable. Y ante situaciones difíciles, quizás no tan extremas como la del ejemplo de la mujer sumanita, nosotros quizás nos quebrantamos, pero ella se mantuvo firme y dijo, todo está bien. Solamente ella quería hablar con Eliseo. Eliseo hizo lo que tenía que hacer conforme a la voluntad del Señor y el niño fue devuelto a su madre. Podemos encontrar este pasaje para los que queremos leerlo en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 8 al 37, la historia completa. Pero lo que llama la atención es que habiendo muerto su único hijo, ella mantuvo la calma. Todo está bien, respondió al siervo de Eliseo. Ella sabía que Dios podía controlar o arreglar la situación y así fue. Esa fue una gran demostración de fe. Yo recuerdo que hace un año atrás había una pequeña situación de estas cotidianas que a veces hacen que uno pierda la calma. Y había una persona conmigo y me preguntó, ¿y por qué te ves tan tranquila? Estaba un poco molesta porque no me veía preocupada. Pero yo sabía, hermanas, con toda humildad se los digo, que Dios iba a tomar control de esa situación y así fue. Después tuve la oportunidad de hablar con esa persona y decirle, Dios es maravilloso. Y hermana, esto es lo que quiero yo compartir con ustedes. Jesús dijo, porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Esto lo encontramos en Mateo 17:20. Obviamente, Jesús siempre habló en parábolas y en metáforas, pero cosas imposibles, como dijo el versículo en Jeremías 33:3. Al principio de la intervención o de este tiempo de reflexión, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces allí es donde tenemos que reflexionar en lo que es la paciencia y la confianza como productos de la fe. Nosotros sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto está en el libro de Romanos 8:28. Dice la palabra de Dios también, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Salmo 27:14. En este momento quisiera compartir con ustedes algún pequeño testimonio de fe de mi vida. En el año 2018 yo tuve grandes pruebas de todo tipo, inclusive de salud, muy, muy delicada. Y ese fue un año en el que el Señor me permitió tener más consagración, mucho más tiempo de oración y entrega, porque inclusive estuve un tiempo sin poder ir a trabajar antes de una intervención quirúrgica. Y lo maravilloso de todo esto es que en ese tiempo el Señor me permitió conocer personas, principalmente mujeres, que de una manera u otra, ya a través de las redes, porque no salía mucho, quedamos conectadas y quedamos unidas en oración por diversas causas muy, muy delicadas. De repente me parecía muy, muy del Señor, muy maravilloso que me dijeran, vamos a orar, ayúdame en oración por esto, ayúdame en oración por aquello. Y estas causas de veras, hermanas, que eran causas prácticamente imposibles. Estoy hablando de causas legales, de causas de salud. Hubo inclusive una en donde ya uno de los hijos de los niños estaba ya desahuciado y decían, si vive, queda ciego, queda hecho un vegetal. Pero sabíamos que el Señor tiene poder y nos unimos en oración, sin ninguna denominación. Algunas están invitadas hoy, he invitado hoy, pero
hay personas con las que el Señor me permitió y me sigue permitiendo orar. Personas que si asisten conocen al Señor y el Señor es maravilloso. Me permitió ver grandes maravillas. Me permitió ver cómo informes médicos iban limpiando las condiciones médicas. Me permitió en lo personal restablecer mi salud. Fue su voluntad porque mi vida la puse en sus manos. Y para mí lo más valioso es tener salud para tener la oportunidad de tocar otras vidas y acercarlas al Señor. Yo le pido al Señor que me permita hacerlo. Estoy hablando en primera persona porque este tiempo lo tomé para mi testimonio de fe. Y en honra y gloria a Él y con toda humildad, hermanas, les digo, me regocijo cada vez que tengo la oportunidad de hablarle a alguien del Señor y que esa persona comprende la grandeza y las maravillas de Dios. Quiero que sepan que desde el año 2018 hubo 3 personas que pidieron oración y que estuvimos orando y que nunca desfallecimos y que en este año Dios nos dio respuesta. Y una de ellas me llamó hace 3 días, en un caso que era prácticamente imposible, y hemos llorado. Una de ellas tenía cáncer, no tiene nada, gracias a Dios. La doctora quedó asombrada porque eso no era lo que ella había visto. Y bueno, el Señor tiene un motivo para todo. Imagínense que nos hubiésemos agotado o nos hubiésemos aburrido de orar desde el año en que empezamos a hacerlo, año 2018. Casualmente estas 3 causas iniciaron en oración desde este año. Y este año 2020 me han llamado: Vanessa, quiero que sepas, salió esto. Hace 2 días me salió esta resolución. Y bueno, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmos 41. Esto es real. Dios es real. Nuestro Dios es real y maravilloso. Sin embargo, hay una realidad que a veces no recibimos lo que pedimos, cómo o cuándo lo esperábamos. Esto yo sé que es una experiencia que muchas hemos vivido. Como seres humanos tenemos nuestros anhelos, quizá no para vanagloriarnos o vivir cómodamente, sino nuestros anhelos que son realmente cosas que son realmente necesarias. Y esperamos en el Señor y de repente todo resulta distinto, no como lo esperábamos. Muchas veces queremos sentir decepción, yo lo he sentido. Me ha tocado arrodillarme llorando por cosas que son sumamente importantes que se cumplan. Y sentir en mi corazón ese no llores, algo mejor viene, algo mejor te va a pasar, algo mejor el Señor quiere para ti, pero no para honra y gloria tuya, sino para que puedas ayudar a otras personas. Hubo una chica que venía y oraba conmigo antes de la pandemia, desde que empezó la pandemia no ha venido. Y ella necesitaba un trabajo y no le salía. Y una noche me dijo: ya aprendí a orar. Yo pedía ese trabajo y en mi corazón yo quería poder adquirir cosas para mí. Pero empecé a orar pidiéndole a Dios que me permitiera tener un trabajo para poder ayudar a otras personas. Y fíjese, me acaban de llamar de una empresa en la que soñaba trabajar. Entonces, el Señor tiene sus motivos de por qué sí, por qué no, cuánto demora o cómo cambia el camino. Muchas veces no es por este camino que el Señor quiere que tú tomes, es por aquel camino. Dice, escuché hace poco un quote que dice: cuando Dios nos cierra una puerta, nos abre un universo. Dios tiene grandes razones para quienes le aman, como dice la promesa en Romanos 8:28. A quienes aman a Dios,
todas las cosas les vienen a bien. Entonces, en vista de todo esto, hay situaciones que a veces nos hacen debilitar. Como dije anteriormente, somos madres. A veces situaciones con nuestros hijos o todas las que ya hemos mencionado. ¿Y qué debemos hacer en ese momento? Debemos pedir a Dios en oración que fortalezca nuestra fe. El Señor hará, el Señor actuará, el Señor actuará. Nosotras somos seres de amor y cuando vemos que alguien que amamos está siendo afectado por su conducta, por su andar, y vemos que no comprende, debemos seguir pidiendo fortaleza y no desfallecer. El Señor fortalece nuestra fe. Hay muchos motivos para los cuales orar en peticiones a Dios, pero ¿cómo debemos hacerlo? Dice la palabra de Dios en Juan 14, versículo 13 al 14, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Sin embargo, Dios tiene sus maneras. Debemos recordar, llenas de fe, todas esas hermosas promesas que Dios nos ha dejado en su palabra. En la Biblia, estuve investigando, existen 3.565 promesas. Y todas nosotras, hermanas, y todas las familias aquí representadas, y todo ser en el mundo que busque al Señor de corazón, está abierto a recibir estas promesas siempre y cuando tengamos fe y no desfallezcamos. La perfecta voluntad de Dios, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es lo que dice Filipenses 2:3. Analizando este versículo, ¿cómo puedo yo conocer la perfecta voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Debemos, hermanas, aprender a escuchar la voz de Dios. Todos sabemos que cuando oramos, hablamos con Dios. Y al leer la Biblia, Dios nos habla. Toda mi vida he conocido al Señor. He tratado de tener una vida no perfecta, pero sí siguiéndolo con sinceridad. Sin embargo, en los últimos años, ya llegando a mis 50, es donde he aprendido a tener una comunión más cercana. No me da pena decirlo. Siempre se sigue creciendo, siempre con humildad. El Señor nos va tocando en el momento perfecto. Y cada vez que yo voy a leer o a reflexionar, yo le digo, háblame, Señor, háblame. Y créanlo, el Señor habla. Dios nos habla a través de su palabra. Debemos pedir a Dios sabiduría para comprender su palabra, para conocer su voluntad, para conocer sus designios. Él pondrá en nuestros corazones, como dice este versículo, tanto el querer como el hacer. Yo he conocido, y a mí en lo personal, personas que dicen no y punto, o no lo creo, no lo voy a hacer, pero en oración, de la noche a la mañana sienten el deseo de sí hacerlo, sí tomar tal decisión, sí seguir al Señor. Dios nos habla, Señor. Señoras, hermanas, queridas amigas, el Señor nos habla a nuestros corazones y pone en nosotros ese deseo tanto del querer como el hacer. Así pediremos conforme a su perfecta voluntad. Si nosotros pedimos sabiduría, Él pondrá en nuestros corazones el deseo de hacer o no hacer, de querer o no querer, y así estaremos pidiendo conforme a su perfecta voluntad. O simplemente decirle, Señor, como dijo Jesucristo, antes de ser crucificado en oración, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino que sea como es tu voluntad. Así debemos pedirle al Señor. Un viejo adagio dice, y esto me llamó mucho la atención porque una amiga que casualmente invité a la reunión de hoy, que es miembro de la iglesia también, me dijo hace años en una angustia que tenía yo,
Y es la primera vez que escuché ese adagio, pero me pareció muy sabio. Si es la voluntad de Dios, ni aunque te quites. Pero si no es su voluntad, ni aunque te pongas. Y esa es una gran realidad. A veces Dios no responde, no porque no quiera hacerlo, sino porque nos está librando de alguna situación. Escuchemos la voz de Dios, pidámosle sabiduría en cada oración, tengamos fe. Recordemos que somos entes de amor, somos pilares de amor. Un gran motivo para orar, como para ya terminar, es dar gracias a Dios por tantas bendiciones. Yo estoy segura que el solo hecho de estar reunidas aquí es una gran bendición. Sé que le hemos dado gracias a Dios por esto, no por las palabras que yo pueda estar dando, sino por el simple hecho de que estar aquí demuestra que queremos estar en comunión y seguir a Dios, como ya lo dije anteriormente. Esa es una gran bendición, tener la oportunidad de seguirle, tener la oportunidad de orar en libertad, sabiendo que hay otros lugares alrededor del mundo en donde las personas no tienen esta bendición, esta libertad. Somos bendecidas, hermanas. Oremos por aquellos que no las tienen. Aprendí a orar con acción de gracias, desde antes de recibir la perfecta respuesta de Dios, siendo la fe la certeza de lo que se espera. Aprendí a orar dándole gracias a Dios por la situación, como dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, como mencioné el pasaje antes, capítulo 5, versículos 17 a 18, orad sin cesar y dad gracias en todo. No dice dad gracias en las respuestas ni en lo bueno, sino en toda situación. Aprendimos a decir gracias, Señor, por la situación y gracias por la respuesta que darás, que será tu voluntad. Por eso les digo, dice Marcos, libro de Marcos, capítulo 11, versículo 24, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. ¿De qué manera? De la manera perfecta del Señor. Dar gracias a Dios por haber escuchado, por cumplir conforme a su voluntad. Llamar a las cosas que no son como si fueran. Eso lo hace Dios. Dice Romanos 14, 17 que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Esto es un acto de fe. Hace como un mes, una de las personas por la que oro tuvo un niño en el hospital y me llamó triste porque todos los exámenes indicaban o todos los síntomas indicaban como que el caso iba a ser muy serio. Y empezamos a orar por el niño. Y como a los 3 días, yo me levanté y le dije al Señor, Señor, en este momento te doy las gracias. Y mencioné el nombre del niño por él, porque ya yo sé que tú actuaste en su vida. Me ha tocado con parientes también. Y en ese momento, como a los 2 días, me llamó la abuelita y me dijo que el niño está muy bien. Y le dije, hace tiempo estoy orando en acción de gracias por él, porque el Señor pone en nuestros corazones tanto el querer como el hacer cuando le pedimos eso, hermanas. Eso lo creo firmemente y todo está basado en el fortalecimiento de nuestra fe. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hay situaciones adversas hoy día que quizás nos roben esa paz, quizás debiliten nuestra fe, pero cuando estamos en oración, en comunión con Dios, cuando somos mujeres de fe, seremos también pilares de amor para quienes nos rodean y transmitiremos esa paz, esa seguridad en los seres que nos ven. Si soy una mamá, tengo 2 hijos, uno ya está terminando su carrera universitaria, la otra es una profesional, como les dije. Si yo cada vez que hay una situación adversa, les muestro angustia, llanto, y no voy a decir que no está bien porque somos seres humanos y estamos hechos de emociones.
pero si en lugar de arrodillarnos a orar, porque lo hemos hecho, aún estando a distancia, les digo arrodíllense donde están y yo me arrodillo acá y oramos juntos. Y si en lugar de hacer eso, estuviéramos demostrando ansiedad, la paz que el Señor nos da, no se las voy a transmitir a ellos. Pero si somos mujeres de fe y oramos con amor a nuestros hijos, el Señor nos fortalece a nosotros y nosotros seremos esos pilares de amor para fortalecer a quienes amamos. No quiero extenderme mucho más. Creo que se me está acabando el tiempo y estamos ya casi al final. Había otro testimonio también, pero lo importante es que el Señor nos llena de su paz. Pongamos confianza, nuestra esperanza en las manos de Dios. En Él esperemos y descansemos. Quizá hoy, a ti, hermana mía, a mí, nos esté ocurriendo algo o tengamos una causa muy importante que de alguna manera nos esté debilitando. Esperemos en el Señor que no sea así, que el Señor tenga nuestra vida plena en paz. Pero siempre hay alguna causa, alguna razón, alguna petición. En Él esperemos y en Él descansemos y Él hará. Que el Señor les bendiga, hermanas. Recordemos que fe es adelantarse a la victoria y agradecer antes de que ocurra lo que deseamos. Es sentir paz en el corazón sabiendo que Dios nunca nos va a fallar. Que el Señor les bendiga. Amén, hermana Vanessa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hermana, por ese tema tan maravilloso, tan edificante que usted nos ha traído en la tarde de hoy. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia.